Saludos, estimados usuarios. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de Milagro, cursando la maestría de Educación Básica. Somos integrantes del grupo 16, conformados por la psicóloga Karen Andrade, la licenciada Adalguisa Ávila, licenciada Jocelyn Contreras, licenciada Carmen Holguín y licenciado Edwin Oña. El derecho a la educación y sus variados modelos han representado una batalla y un logro para la humanidad. Por lo tanto, los tratados de derechos humanos establecen la educación como el derecho que asegura su disfrute en términos igualitarios con los demás derechos. Por lo tanto, según la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Carta de los Pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado su creencia en los derechos básicos del ser humano, en la dignidad y el valor de la persona humana, así como en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y la educación fomenta el valor y el principio y el derecho material de la igualdad. La Constitución de la República del Ecuador. La Constitución es la norma suprema que prevalece sobre cualquier otro ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad en las disposiciones constitucionales, en caso contrario carecerán de eficiencia jurídica. Vamos a hablar sobre la importancia de los artículos de la educación. La educación es un derecho de las personas a lo largo del tiempo. Es inaudible y no se le puede negar a nadie, ya que debe de ser una educación inclusiva. El artículo 27. La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico en el marco del respeto y los derechos humanitarios. Será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa. El artículo 28 nos muestra que la educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal y egreso sin discriminación alguna, y es obligatorio en el nivel inicial, básico, bachillerato y su equivalente. Es muy importante. A continuación, les mostraremos una pirámide de cómo está conformada la Constitución. La Constitución, tratados y convenios internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, normas, regiones y ordenanzas distritales, decretos y reglamentos, ordenanzas y acuerdos y compromisos. La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOI) de Ecuador, publicada en el Registro Oficial, introdujo cambios significativos para mejorar el sistema educativo ecuatoriano. Hablaremos de los siguientes aspectos: dignificación y mejora salarial docente. Aquí tenemos el artículo 136 y 140, donde establece un aumento en la remuneración de los docentes en Ecuador, establecidos en su escalafón ascensos basados en méritos. Fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe. Tenemos el artículo 27, donde promueve las lenguas, saberes y prácticas culturales de los pueblos y nacionalidades indígenas. Inclusión y educación para estudiantes con necesidades educativas especiales. Tenemos el artículo 4 y 50, donde consagra el derecho a una educación inclusiva, no discriminatoria, donde cuenta con recursos y personal capacitado. Seguimos con prevención de violencia, acoso y protección del bienestar estudiantil. Expone el artículo 15 y 17, los cuales imponen medidas para prevenir violencia, estableciendo protocolos, promoviendo el bienestar emocional de los estudiantes. Gratuidad y acceso universal a la educación, en el cual el artículo 7 reafirma que la educación pública en Ecuador es gratuita, abarcando no solo la matrícula, sino también los materiales, recursos educativos y actividades extracurriculares. Participación de la comunidad educativa en toma de decisiones. En esta tenemos el artículo 85, 41 y 42, donde establece la participación activa de padres de familia, docentes y estudiantes en las decisiones y políticas educativas.
También formaliza la educación virtual y semipresencial en los que se proveen recursos tecnológicos. Reglamento a Ley Orgánica de Educación Intercultural. Nos dice que la inclusión educativa nos responde a la garantía del ejercicio pleno del derecho a una educación de calidad a través del acceso, la permanencia, el aprendizaje, la participación, la promoción y la culminación de niños, niñas, adolescentes, personas jóvenes y adultas en el sistema educativo nacional. En el artículo 155 tenemos lo que es las barreras de aprendizaje. Nos dice que son todos aquellos factores físicos, metodológicos, organizativos, comunicacionales, actitudinales, sociales, entre otros, que dificultan o limitan a las personas el ejercicio pleno del derecho a una educación de calidad con calidez. En el artículo 157, lo que es la accesibilidad universal, nos dice que es una condición que debe aplicarse en todos los entornos educativos, instrumentos, herramientas y dispositivos para ser utilizados de manera autónoma por las personas con necesidades educativas específicas asociados o no a la discapacidad, garantizando la equipación de oportunidades en la atención a la diversidad y el máximo desarrollo integral del estudiante. En el artículo 158 nos habla de las necesidades educativas específicas y nos dice que son aquellas condiciones o situaciones de los estudiantes que para garantizar su acceso, permanencia, aprendizaje, participación, promoción y culminación en el sistema de educación requiere el apoyo o adaptaciones educativas temporales o permanentes. En el artículo 159 nos habla de las necesidades educativas específicas asociadas a la discapacidad. Nos dice que se considera como necesidades educativas específicas asociadas a la discapacidad las siguientes, como es la discapacidad física, la discapacidad intelectual, la discapacidad psicosocial, la discapacidad sensorial, la multidiscapacidad y sordoceguera. En el artículo 160 nos habla de las necesidades educativas específicas no asociadas a la discapacidad y nos dice que se consideran como necesidades educativas específicas no asociadas a la discapacidad las siguientes. Tenemos las dificultades específicas del aprendizaje como la dislexia, la discalculia, la disgrafía, la disortografía, la disfasia, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno del comportamiento, entre otros. Asimismo, tenemos las situaciones de vulnerabilidad y dotaciones superiores o altas capacidades intelectuales. También tenemos en el artículo 156 la situación de vulnerabilidad. Nos dice que son aquellas personas que tienen poca o nula capacidad de protección frente a la gran existencia de una amenaza o peligro. Ley Orgánica de Discapacidades. Título 1. Principios y disposiciones fundamentales. Título 2. De las personas con discapacidades y sus derechos, garantías y beneficios. Capítulo 1. De las personas con discapacidades y demás sujetos de ley. Capítulo 2. De las personas con discapacidades. Sección 1 de los derechos, sección 2 de la salud y sección 3 a la educación. En el artículo 27, derecho a la educación, dice que el Estado procurará que las personas con discapacidades accedan, permanecen y culminen dentro del Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación Superior sus estudios para obtener una educación formal y o capacitación. En el artículo 28, la educación inclusiva. La Autoridad Educativa Nacional implementará las medidas pertinentes para promover la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran apoyos técnicos, tecnológicos y humanos. Saludos, estimado máster, compañeros. El día de hoy voy a hablar acerca del Código de la Niñez y Adolescencia. Los niños y niñas adolescentes como sujetos de derechos. Esto nos ayuda a que
el código de la niñez hoy en día les ampara mucho a lo que son los niños con diferentes tipos de necesidades especiales. Aquí les he sacado unos artículos más importantes, más fundamentales, en donde nosotros como docentes y a la vez también padres de familia debemos de conocer estos artículos. El Código de la Niñez y la Adolescencia en relación con la inclusión y las necesidades educativas especiales NED, resaltan la importancia de garantizar el derecho a una educación inclusiva para todos los niños, niñas y adolescentes. Este marco legal promueve la equidad, el respeto por la diversidad y la eliminación de barreras, en donde esto puedan desarrollar la participación de los niños y niñas, ya que es muy fundamental en este aspecto. Tenemos el primer artículo de finalidad, en donde dice que este código dispone la protección integral, en donde el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños y niñas y adolescentes que viven aquí en nuestro país con el fin de lograr su desarrollo integral, en donde también sus derechos. Esto va de la mano en que sus derechos es la libertad, la dignidad, la equidad, para que esto se regule y ellos puedan gozar de sus derechos, que son beneficios, ¿no? Entonces, a base de eso también tiene el interés de superación, tanto en los niños, niñas y adolescentes. El artículo 2 nos dice sujetos protegidos. En este aspecto son las normas del presente código, donde son aplicables a todo ser humano, o como en este caso a todo niño, niña y adolescente. Esto nos ayuda a que protege a la persona que va cumpliendo una dicha edad. En los casos expresamente abarca este código. Los niños, por ejemplo, en la edad de ellos, el proceso de edad, asimismo, se van conociendo de los unos a los otros. El tercer punto nos dice el artículo 3, la supletoriedad. Este código es más favorable para los derechos de los niños, en donde expresamente ellos aplican normas de ordenamiento, tanto jurídico como también en lo interno, que son principios que reconoce este código. El código 4 nos dice el artículo, definición de niño, niña y adolescente. El niño o niña es la persona que no ha cumplido sus 12 años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre 12 y 18 años en edad. Aquí, por ejemplo, en este punto, en este artículo, nos da a decir que el niño en su etapa de crecimiento, él debe de ir conociendo, ¿no? Su género, y también que, por ejemplo, él es niño y al transcurrir los años, él va ya a ser un joven, o sea, enseñarle, educarle, para que él vaya entendiendo todo este procedimiento. El artículo 5, la presunción de edad. Este artículo abarca, coincide con lo que el artículo 4 nos está dando a fortalecer,
y es más claro que, como lo dije, ellos conocen su propia identidad. Aquí también tenemos... Como conclusión, la LOI busca actualizar el sistema educativo ecuatoriano, promoviendo la inclusión, interculturalidad y calidad con enfoque en el bienestar y desarrollo integral de estudiantes y docentes, además de asegurar recursos educativos y una implementación efectiva para que la reforma de la LOI logre un impacto real en la calidad educativa. Como recomendaciones, se recomienda priorizar la información continua de los docentes y asegurar recursos tecnológicos y educativos adecuados para implementar las reformas de manera efectiva. Además, es necesario adoptar medidas que conciban la educación inclusiva como un derecho.